Buenas tardes a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta tercera y última sesión sobre innovación y acceso a medicamentos organizado por la Dirección de Innovación de la SED. En esta ocasión acompañada por dos buenas amigas, ejemplo de profesión, las dos, con un espectro muy amplio de conocimiento en la farmacia oncológica y hematológica, con una experiencia que es un grado y con unas ganas de aportar a la profesión como pocos, la verdad. Por un lado, la conocéis todos, Estela Moreno Martínez, farmacéutica responsable del equipo de atención farmacéutica de oncología y hematología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, coordinadora general de GEDEFO, inquieta por la profesión, ya sabéis, con un gran conocimiento y con unas inmensas ganas de innovación en la profesión. Y por otro lado, también la conocéis todos, Belén Padrón Rodríguez, farmacéutica responsable del área de oncología y hematología del Hospital de Ourense, con idénticas ganas y motivación y con una visión muy particular, enriquecida por su paso por la gerencia del Hospital de Ourense entre el año 2017 y 2018 como subdirectora de procesos asistenciales, con responsabilidades en la farmacia hospitalaria y también en la farmacia de atención primaria. Una experiencia que desde luego le ha aportado una visión más amplia, una visión más general del viaje del paciente, sobre todo el paciente oncológico y hematológico, más allá de la pura visión clínica. Bienvenidas a las dos, bienvenidos a todos. Gracias de nuevo a la SED por la organización de esta serie de sesiones relacionadas con la innovación y el acceso a los medicamentos, que efectivamente suponen un gran reto compartido en el que ponemos todos los días el foco como parte intrínseca de nuestro trabajo para proporcionar una atención farmacéutica de la máxima calidad a nuestros pacientes. Y dicho esto, bienvenidos todos. Comenzamos con la sesión. Estela, por favor. Muchísimas gracias, Ana Rosa. Gracias a todos por estar este ratito hoy con nosotros y a la SED por invitarme a compartir, pues yo creo que un poco de diálogo en este tema que creo que es muy candente, ¿no? La innovación en el acceso y centrándonos en oncología y hematología. Como bien comentaba Ana Rosa, pues el acceso y la innovación es un reto que compartimos todos. Y cuando digo todos, no es algo que solo tenemos que hacer los farmacéuticos, sino que es un reto que compartimos también con los médicos, con las enfermeras, con la gerencia del hospital, a nivel del ministerio, y también implico a los laboratorios. Es un reto en el que tenemos que involucrarnos todos e intentar buscar la manera de que esa innovación llegue a nuestros pacientes, pero sobre todo haciendo que sea también sostenible para nuestro sistema público. Esto lo habréis visto muchas veces, pero bueno, creo que hay algunos puntos en los que podemos centrarnos, ¿no? Hablamos de que comenzamos el desarrollo de los fármacos con esos ensayos clínicos. Cuando hay esas primeras evidencias y tenemos esos ensayos que pueden ser fase 1, fase 2 o fase 3, el laboratorio solicita a las agencias esa indicación, esa autorización de la comercialización, y las agencias lo que nos están diciendo es si ese ensayo clínico, si esa información que está aportando el laboratorio es eficaz, es seguro, y hacen esa valoración de ese beneficio-riesgo que debe ser favorable. Si tenemos esa evidencia de que es favorable, las agencias esa indicación la incluyen en ficha técnica. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Que el laboratorio tiene que solicitar en cada país la comercialización, ¿no? Y puede ser la comercialización desde un inicio o el que se comercialice una indicación de un fármaco que ya tengamos comercializado en el país. Y es aquí donde entra la Agencia Española de Medicamentos con esa evaluación y ese informe de posicionamiento terapéutico, que lo que nos está diciendo es si hay beneficio clínico, si está aportando innovación respecto a las alternativas que nosotros tenemos en nuestro país, aquello que tengo disponible, aquello que estoy utilizando en mi país, ¿de acuerdo? Es intentar darle ese valor a esa indicación que estamos evaluando. Y luego viene el siguiente paso, la financiación, con esos precios y esos criterios de financiación que son públicos, ¿vale? Pero ahí entran en juego ese coste-efectividad incremental y que tenemos la herramienta de Bifimed para saber si esa determinada indicación
está o no está financiada o está financiada con unas determinadas restricciones. Y luego cada comunidad autónoma sabéis que ya pasa a cómo lo vamos a utilizar en esos criterios con esos protocolos, que es cierto que podemos decir, bueno, ya habíamos hecho ese informe de posicionamiento terapéutico, sí, pero cada comunidad autónoma puede situarlo dentro de esas guías de práctica clínica, dentro de los protocolos o incluso dentro de los hospitales con el protocolo que se decida que vamos a utilizar. ¿Vale? Luego, este sería un poco el planteamiento que tenemos y que es importante que sepamos qué funciones hace quién, ¿no? Para que luego puede salir temas en la discusión, ¿no? Pero que es importante qué es lo que hace cada uno de los agentes. Clásicamente, los fármacos y sobre todo en onco, pues veníamos a que íbamos a ensayos clínicos, fases 3, en el que, pues bueno, pues un paclitaxel en gástrico, el ensayo de PM3 en pulmón. Y siempre nos han dicho, de 5.000 o 10.000 compuestos que se pueden comenzar a testear, pasan hasta 10 o 15 años hasta que llega un fármaco para una indicación en concreto, ¿vale? Pero esto tenemos que ser conscientes que con los nuevos fármacos que van dirigidos a determinadas mutaciones o que van a una población muy seleccionada, estos 10-15 años con los nuevos fármacos se está reduciendo a 2-3 años. Pero eso también es porque en vez de tener ese fase 3 con una gran evidencia, que para nosotros es el gold estándar de evidencia de eficacia y seguridad del fármaco, tenemos fármacos que se aprueban con una aprobación condicionada, con un fase 2, condicionada muchas veces a que el laboratorio tiene que aportar más información e incluso aprobaciones aceleradas con fases 1, fases 2. Eso lo que está haciendo es que el fármaco pueda llegar antes al mercado, pero también llega con una mayor incertidumbre. Hemos acortado el tiempo de que estamos probando ese fármaco, pero no nos olvidemos que llega con mucha más incertidumbre al mercado. Y es lógico que tengamos esos estudios que, con aprobaciones fases 1, fase 2, sí, también es lógico. ¿Por qué? Porque la evolución que estamos teniendo en oncología y hematología, que vamos a seleccionar los pacientes muchas veces por características que tiene ese tumor, determinadas mutaciones, nos está llevando también a una investigación que no es el típico fase 3, sino que os suenan que tenemos los ensayos tipo plataforma, los umbrella o los baskets. ¿Y tiene sentido que se hagan? Sí, porque sabemos que si quisiésemos hacer el típico fase 3 en el que tengamos pacientes con una determinada mutación de cáncer colorectal o esa misma mutación en un tumor pancreático, pues necesitaríamos en algunos casos más de 25 años para tener resultados. ¿Vale? Luego, también nos tenemos que adaptar a cómo se está haciendo esta investigación, pero tenemos que ser conscientes de que abre una nueva vía de quizás de tener que evaluar esa incertidumbre que tenemos con estos fármacos, ¿vale? Porque no es el típico ensayo fase 3 gold estándar. Y tenemos ejemplos, ¿no? Tanto el entrectinib y el larotrectinib, y nos están diciendo en la comisión que hubo del 3 de febrero, en el que nos dicen que no se aceptan las alegaciones y no se acepta la inclusión de estos medicamentos, y los motivos por los que nos están diciendo que esta innovación no se acepta es porque hay que disponer de más datos que permitan complementar la información sobre eficacia y seguridad. Es decir, hay una incertidumbre, pero también nos dicen, o bien poder disponer de una oferta que contemple un modelo de financiación que permita la gestión financiera derivada de esta incertidumbre. Es decir, nos están diciendo que no puedo financiar de la misma manera fármacos con una gran incertidumbre que otros que vienen con el típico ensayo fase 3. Por lo tanto, ya paso a una de las posibles maneras de poder acceder
a esta innovación y son los acuerdos de riesgo basado en resultados en salud. Es decir, hombre, esto es complicado, Estela. ¿Cómo vamos a recoger estos resultados en salud? Pues midiendo, porque si mido podré saber qué resultados estoy teniendo en mi práctica real. Voy a poder ayudar a disminuir esa incertidumbre. Y esto se está llevando a cabo. Y sabéis que en Cataluña tenemos el registro de pacientes y tratamiento que ya está en marcha desde hace muchísimos años y ya tenemos resultados también de práctica de vida real, ¿no? Este es uno de los últimos informes publicado recientemente del tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico metastásico en primera y en segunda línea con inmunoterapia, ¿vale? Y qué importante que veáis que estamos tratando 2.400 registros, 2.400 pacientes, de los cuales hay características clínicas de 1.869 y aquellos que son evaluables y que cumplen el acuerdo son 1.464, es decir, una N bastante importante, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que también nos está diciendo los datos? Que cuando cumplimos el acuerdo que tengo de estos pacientes, los resultados que obtenemos son mejores, tanto en primera línea como en segunda línea, ¿vale? Luego, y cuando no cumplimos a veces, pues a veces hago un paciente que estamos poniéndoles esa inmunoterapia con un ECOG 2, ¿no? Que a lo mejor dices, es porque es por la enfermedad. Bueno, cuando cumplimos el acuerdo, los resultados son mejores. Y quiero también destacar que a veces decimos, los datos en vida real siempre son peores que los del ensayo, porque los ensayos clínicos es una población súper seleccionada. No siempre ocurre eso. Aquí lo podéis ver. Por ejemplo, nivolumab, la supervivencia libre de progresión en el ensayo clínico, aquí en el CheckMate, 3,5 meses, los resultados de nuestro registro 10,4 meses. En no escamoso de 2,3 a 9. Ojo, no siempre tenemos peores resultados, ¿vale? O otras veces son parecidos o, por ejemplo, pues, en el de Pembro en primera línea, supervivencia libre de progresión 10,3 meses en el Keynote 024 y en nuestro registro 12 meses. Sin embargo, sí que es cierto que la supervivencia global en nuestros resultados son peores que los que indican el ensayo clínico. Pero hay en otros resultados que fijaros que tenemos una supervivencia global mayor en vida real que lo que teníamos en los ensayos clínicos. Luego también esto nos ayuda a ver qué resultados estamos teniendo y si hay que modificar algo de lo que estamos haciendo. Pero no solo tenemos estos registros en Cataluña, también está el registro de Valtemer, ¿no? Ese valor terapéutico en práctica clínica real. Y ya tenemos los dos primeros resultados en salud de Valtemer, uno con Dupy en dermatitis y el último que ha salido hace muy poquitas semanas, perdón, que es de inotuzumab en leucemia linfoblástica aguda. Tenéis los datos, son 59 pacientes los incorporados, 49, si no me equivoco, de los que hay datos en los que se ha administrado inotuzumab. Y fijaros que uno de los objetivos que tenía inotuzumab era poder llevar al paciente al trasplante, ¿vale? Y sí que hay pacientes en los que se alcanza esa respuesta completa y los podemos llevar al trasplante. Pero ¿qué es lo que concluye? Que por el momento, aun siendo de alto interés los resultados que se recogen en este informe, que hay mucha información interesante, no se pueden extraer conclusiones robustas con los datos disponibles, dado que es necesario disponer de un mayor registro en todos los pacientes que han iniciado el tratamiento y como en todos los estudios, pues se requieren más datos a largo plazo, ¿vale? Pero sí que puede ser una herramienta para saber qué resultados estamos teniendo en vida real. Y como reflexión, ¿no? Es decir, tenemos que incorporar la innovación, pero aquella innovación que nos esté dando un valor añadido respecto a lo que tenemos y que además nos permita que nuestro sistema sanitario siga siendo sostenible y que además esté centrado en las necesidades que tenemos de los pacientes.
¿no? Es decir, si no tengo ahí una necesidad, dependiendo lo que esté aportando el fármaco, pues a lo mejor no le podemos llamar innovación. ¿Vale? Y nada más, yo creo que dejamos temas para luego para la discusión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Estela. Desde luego nos has centrado súper bien el tema bueno, pues del acceso a los medicamentos. Pasamos la palabra a Belén Padrón, bueno, pues que comenzará un poquito aportando una visión ligeramente diferente de este tema que nos ocupa. No te oímos, Belén. Ya, sí, estaba silenciado, disculpad. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Vale, pues nada, dar las gracias pues, a la SEF, a los patrocinadores y a Manolo Sesmero, que fue el que me invitó. Muchas gracias por tu presentación, Ana, y bueno, y muchísimas gracias por dejarme compartir esta tarde con vosotras, tanto con Ana como con Estela, que para mí son dos pilares fundamentales en la oncohematología. Yo voy a hablar de un caso práctico, pero primeramente vamos a centrar un poquito la situación. Como todos sabéis, el cáncer es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Pues por un lado, por la incidencia, prevalencia y mortalidad, y por otro lado, por los costes. Como podéis ver en la diapositiva, tanto la incidencia a nivel español, esto es del último informe que ha publicado SEOM en el año 2022, la incidencia hasta 2040, tanto en hombres como en mujeres, va creciendo. La prevalencia, como podéis ver en esta diapositiva, que nos quiere decir que a 5 años, en el 2020, tendremos una supervivencia o una prevalencia de 44.000 pacientes a nivel mundial, porque a nivel España lo separaban hombres y mujeres y bueno, se hacía un poco engorroso pegar tanta gráfica. Y en cuanto a la mortalidad, aunque bueno, todos sabemos que la oncología y la hematología avanzan, como podéis ver, para el 2040, pues también preveemos una importante mortalidad. ¿Vale? Si lo veis en este gráfico de aquí, un poco resumen, pues podéis ver cómo la gráfica todavía tiene una importancia elevada. Y por otro lado, los costes que supone ya no solo el diagnóstico de la enfermedad y su tratamiento, sino también la pérdida de productividad tanto del enfermo como de los cuidadores, porque pues, muchas veces pues, tienen que ausentarse. Pues bien, en toda esta marabunta de información surge desde hace pues igual ya 10 años atrás un boom de lo que llamamos la innovación. Cuando hablamos de innovación estamos hablando de modificar algo que ya conocemos para obtener mejores resultados. Todo esto siempre en beneficio del paciente. Y tenemos diferentes estrategias. No solamente la salida al mercado de un número muy importante de fármacos con unos efectos de importante beneficio, sino también estrategias nuevas dirigidas al diagnóstico y también a la prevención, que es muy importante. Si prevenimos y diagnosticamos a tiempo, probablemente no tengamos que utilizar estas terapias. Es decir, que todo con el fin de beneficiar al paciente, pero siempre y cuando, como ya decía Estela, nuestro Sistema Nacional de Salud sea sostenible.
Cuando Manolo me comentó me comentó si quería participar en esta charla de innovación en el acceso a los medicamentos, que iba a ser de casos prácticos, pues en ese momento, perdonad, en ese momento me acordé de María. María es una paciente con la que llevo 9 años, el tiempo que llevo aquí trabajando en el complejo hospitalario de Orense, que me dio permiso para publicar esta foto, por supuesto, pero lo que más me gusta de María son esos ojos que simplemente con la mirada te está diciendo todo. Y me vino a la cabeza una pregunta que me hace muchas veces, no solo a mí, sino también al oncólogo que la lleva, y siempre dice, ¿qué sería de mí sin ti? Entonces, para mí, esa I fue lo que me dio pie un poco a preparar esta charla en cuanto a la innovación. Como veréis después, María es un ejemplo de acceso a fármacos de forma temprana. En mayo del 2005 se le diagnostica una neoplasia de mama izquierda, un carcinoma ductal infiltrante grado 3 de 2,5 centímetros sin ningún tipo de afectación. Era HER2 positivo y receptores hormonales positivos. Se le trata con el FAC, la radioterapia y el tamoxifeno 5 años. Bueno, pues posteriormente aparece una adenopatía axilar derecha en septiembre del 2013 con el diagnóstico de ductal infiltrante de mama derecha, la contralateral, segundo primario. Y en este caso era metastásico al diagnóstico a nivel axilar, external y ganglionar. Pues bien, este es el viaje de María. El viaje de María que, como podéis, llevamos juntas 9 años. Como sabéis, existen diversas modalidades que podemos utilizar para acceder a la innovación. Tenemos el ensayo clínico, tenemos el uso compasivo de fármacos en investigación, que sería el acceso precoz o acceso expandido. Tenemos el uso compasivo para aquellas indicaciones que no están en ficha técnica. A veces tenemos que acceder a los medicamentos que tienen autorización pero en la Comunidad Europea, pero todavía no están comercializados en nuestro país. Los solicitaríamos por medicamentos extranjeros. Y después también, esto que ya depende un poco de las comunidades, los que están pendientes de financiación, que tienen la indicación, pero todavía están pendientes de financiación. Pues bien, como podéis ver aquí, María ha utilizado tres de estas modalidades. En octubre, cuando se le diagnostica la mama metastásica, empieza con un ensayo clínico, que era el PERUSE. En aquel momento estaba en marcha en nuestro hospital para la primera línea del metastásico con el pertuzumab. Estuvo un año a tratamiento con él, ¿vale? Después lleva otra serie de líneas y en febrero del 2015, en la tercera progresión, necesitábamos una tercera línea del cáncer de mama metastásico y en ese momento era cuando podíamos acceder al trastuzumab, al TDM1, por medicamentos extranjeros. Me olvidé de comentaros, disculpad, que en este caso, en la segunda mama, que era metastásica, era HER2 positivo. Vale, resulta que, pues nada, nos da simplemente, hay unos mesecillos de supervivencia libre de progresión, lleva muchas líneas posteriores, como podéis ver, hasta abril del 2021, 7 líneas más, y en la 10ª progresión tenemos el acceso precoz, es decir, el uso expandido en fármacos en investigación, y accedemos por un uso expandido al trastuzumab. Y hasta el día de hoy María sigue a tratamiento con él. Bien, con este ejemplo, ¿qué os quiero mostrar? Con este ejemplo os quiero mostrar que muchas veces perdemos un tiempo importante en estos pacientes.
Hay tiempos, como comentaba Estela, bueno, que no podemos modificar, que son la investigación de los fármacos y las autorizaciones por las agencias reguladoras. Que hemos visto que con el paso de los años y sobre todo en medicamentos que son urgentes como los oncohematológicos, algunos para enfermedades raras y como también hemos visto, bueno, con el paso de los años las enfermedades inmunomediadas, ¿vale? Se ha reducido mucho ese tiempo de comercialización y de financiación. Bien, como podéis ver en la primera línea, el ensayo Peruse, que permitió a María utilizar el Trastuzumab 12-taxel en primera línea del metastásico. En la FDA se autorizó en junio del 2012 su comercialización y fue una evaluación con carácter prioritario. Como podéis ver, el IPT y la financiación aquí en España, ¿vale?, no llegan hasta mediados del 2014, con lo cual aquí estábamos perdiendo pues un año para una primera línea que tiene tiene unos datos muy interesantes. Y ya no solo eso, sino que hasta octubre del 2014, que bueno, aquí parece que fue ágil, no se dio la autorización por bueno, aquí en Galicia es la CAF, que es la Comisión Autonómica Central, como comentaba también Estela. El medicamento extranjero, el TDM1, que utilizó María, lo utilizó en 2015. En este, la verdad, tampoco ganamos muchos meses, ¿vale? Porque empezamos a usarlo en marzo y en julio ya se financió aquí en España y la Comisión Autonómica Central de Galicia lo autorizó, consideró pertinente su uso en diciembre del 2015. Por último, el Trastuzumab, al que accedimos por un acceso precoz, un uso expandido en el 2021. Como podéis ver, la EMA ya aquí lo autorizó con un fase 2, igual que la FDA, pero ya era, como comentaba Estela, un modo de autorización, o sea, una modalidad de autorización un poco diferente. ¿Por qué? Porque era una autorización condicionada al fase 3, a los resultados del fase 3. La Agencia Española del Medicamento lo autoriza y lo registra en marzo de 2021, pero todavía no está comercializado. Tenemos que acceder a él por medicamentos extranjeros, ¿vale? Y el IPT pues ya se publicó en noviembre del 2021. Con esto, ¿qué quiero resumir? Pues quiero resumir que tanto la financiación como la autorización por las comisiones autonómicas, así como esta parte de aquí donde la agencia lo autoriza pero no lo comercializa todavía, yo creo que son pérdidas de oportunidades que podemos acortar esos tiempos, ¿vale?, para ganar un poquito más de tiempo. Lo que me pregunto sobre todo es si toda novedad, ya sea como un principio activo nuevo o una indicación nueva para un principio activo ya existente, implica una innovación. ¿Y cuánto estamos dispuestos a pagar por ello? Porque no consiste en, o sea, tirar la casa por la ventana, porque tenemos un sistema nacional de salud al que todos tenemos acceso, es universal, pero el dinero es X y tenemos que hacer un sistema, o sea, conseguir que nuestro sistema nacional de salud sea sostenible. Aquí os traigo dos artículos que, bueno, ya son del 2017, uno desde el 2017 y otro del 2019. Parece que todo lo que se queda atrás del 2020 ya es antiguo, pero que son muy interesantes. El del BMJ, que se hizo en Alemania, se preguntaban qué estaban haciendo mal y qué podían cambiar. Pues bien, en Alemania analizaron
los fármacos que habían introducido entre el año 2011 y el 2017. Bueno, pues el resumen de este artículo era que solo el 25% de los fármacos que se habían introducido aportaban un beneficio, y que si dentro de estos se dedicaban solo a los oncológicos, solo el 40% aportaban beneficio. En el año 2017, en el Annals Oncology, se publica este otro artículo de beneficio clínico, precio y aprobaciones por la FDA de nuevos tratamientos para el cáncer. Y se incluyeron todos aquellos que se habían comercializado entre el 2000 y el 2015. Pues bien, de los 51 fármacos evaluaron solo 37 por diferentes características. Muchos eran porque solo tenían un brazo, no había brazo comparador y otras cosas. La verdad es que este artículo, aunque sea ya del 2017, es muy interesante. Y evaluaban el beneficio clínico por la escala ESMO y también por una escala que tienen de valor en ASCO. Bien, por la escala ESMO, de los 37 fármacos que se estudiaron, ¿vale?, que se analizaron, solamente 13, es decir, un 37%, aportaban una puntuación 4 o 5 de la escala ESMO, que es a lo que debemos llegar para decir que un fármaco aporta. Y en cuanto a la escala de la FDA, que se mueve en un rango intercuartílico entre 20 y 52, concluye que la media de valor del fármaco era de 37 en los fármacos que se habían evaluado. Pero es que esta escala va desde el 3,4 hasta el 67, con lo cual el 37 se nos quedaba pues como a mitad, un poco justo. Y concluyen que no encuentran una relación significativa entre el precio y el beneficio porque la P era inferior a 0,9. Pues bien, como conclusiones a esto, creo que hay 3 cosas que comparto con Estela, porque ya las ha nombrado. Creo que es importante la agilidad y la transparencia en el proceso de financiación, sobre todo cuando se nos van agotando las opciones terapéuticas, como es este caso. Pues parece que nos escucharon, ¿vale? Parece que oyeron a la SEF que iba a haber esta charla, y en mayo del 2022 publica el informe, el Ministerio de Sanidad publica el informe de evolución de la financiación y fijación de precios de los medicamentos oncológicos, comprendidos entre 2016 y 2021. En este informe, al final de todo, bueno, es un informe bastante completo, al final de todo, una de las cosas que desde que el laboratorio presenta el informe para conseguir la financiación del fármaco y la resolución de financiación, tiene una media de unos 3 meses a día de hoy, aproximadamente. Entonces, bueno, parece que vamos mejorando. Otra cosa muy importante, que, bueno, si no lo discutimos después, sería la incorporación centralizada que evite la inequidad entre comunidades autónomas. En cuanto a los comités autonómicos, obviamente están ahí, y yo creo que, la parte de la protocolización es muy importante, pero también considero muy importante que según tu código postal no puedes tener acceso a unos fármacos, según el código no puedes tener acceso a unos fármacos y a otros no. Y después, muy importante, el compromiso por parte de todos los actores implicados en el proceso, que ya comentaba también Estela.
O sea, en este caso no solo estamos hablando de la industria farmacéutica, estamos hablando también de las agencias reguladoras, estamos hablando de los gobiernos, estamos hablando de las comunidades autónomas también. Un compromiso que nos permita unos nuevos modelos de gestión. Como decía Estela, en estos casos en que la investigación y los resultados en primeras fases o en estos tipos de nuevos ensayos en beneficio del paciente, ¿vale? Podamos darle la mejor terapia, pero haciendo un sistema de salud sostenible. ¿Por qué? Pues porque esta primera foto son mis niñas cuando yo llegué aquí a Orense a trabajar 9 años. Esta foto es de hace poco y ¿qué es realmente lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones? ¿Qué queremos dejarle? Pues yo creo que queremos dejarle un sistema de salud como el que estamos nosotros viviendo, disfrutando y trabajando en él, que sea sostenible y que podamos tener acceso a los medicamentos. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me oigo con retardo, no sé, bueno, no sé si esto funciona bien. Bueno, muchas gracias, Belén. Desde luego, una visión complementaria y desde luego, vamos, súper rica. Con el ejemplo de María, los ojos de María me recordaban a la Gioconda, no sé, pensé que era una foto. En fin, muchas gracias. Es que María... Bueno, ahora comenzamos la serie de preguntas. Tenemos como 20 minutos más o menos para un debate súper rico. Seguro que la gente que estáis detrás de las cámaras queréis consultar algo. Esto es bueno, pues un reto que, como decíamos, vivimos todos los días, los que nos dedicamos a oncología y hematología en la farmacia de hospital y, bueno, pues compartimos nuestras inquietudes con nuestros colegas, con nuestros compañeros oncólogos, hematólogos, enfermeras, gestores. Evidentemente, bueno, pues es toda una lucha diaria y un gran reto diario para poder hacer llegar estos medicamentos innovadores a nuestros pacientes de la mejor manera posible. Las preguntas las haréis, por favor, a través del apartado de preguntas y respuestas del Zoom que tenéis ahí abajo, como veis. Y tenemos una planteada, a ver, por María Sacramento Díaz. María Sacra, buenas tardes, que comenta, os la leo y bueno, pues creo que es una pregunta dirigida en principio a las dos, pero bueno, quizás debamos comentar el problema de sesgos inherente a los datos de supervivencia libre de progresión en los estudios de vida real, sobre todo por no realizarse las evaluaciones en tiempos predefinidos, como en los ensayos, y la tendencia a mantener tratamientos si hay aparentemente beneficio clínico, incluso en presencia de progresión radiológica. Pregunta para Estela, pero pregunta yo creo que para las dos. CatSalud establece los puntos de evaluación. Muchas gracias. Sí, CatSalud establece los puntos de evaluación y, por ejemplo, pues sí, además se indica cómo se tiene que hacer. Para cada fármaco está el informe y nos está diciendo cómo se va a llevar a cabo esa evaluación, que puede ser por prueba radiológica o en hemato por otras pruebas. Y, disculpad, y te establece, por ejemplo, pues que tiene que realizarse a las 12 semanas, más o menos una ventana, ¿vale? Te permite también el poder tener esa ventana de cuándo tiene que llevarse a cabo la prueba, ¿no? Pero luego también te establece los criterios por los que vas a suspender, por los que has suspendido el tratamiento, ¿vale? Por lo que tienes no solo lo que es el seguimiento
de la evaluación pues a los 3, a los 6. Para cada fármaco se establece en distintos momentos o incluso en varios, y los criterios por los que se suspende, si es por progresión, por empeoramiento del ECOG, por toxicidad inaceptable, por muerte. Es decir, está también estandarizado los criterios por los que se ha suspendido el fármaco. Ya sabemos que no es, pues eso, que en vida real, a lo mejor tienes esa sensación de que si hay beneficio clínico lo mantienes un poco más, pero bueno, los resultados que nos están dando en algunas poblaciones, que habéis visto que la supervivencia global es mayor, ese dato es objetivo. Es decir, ahí, por ejemplo, sería el que diríamos, ostras, me quedo con el dato de supervivencia global en estos pacientes, ¿no? A mí, desde luego, me parece una ventaja poder contar con este sistema o con este sistema de evaluación de resultados en vida real, que bueno, pues será lo que sea y tendrá lo que tenga, pero es desde luego útil para todos y para conocer qué está pasando con este acceso a la innovación o con bueno, pues los resultados en nuestros pacientes. Lo único que me pregunto aquí, y esto es una pregunta, Estela, esta manera de bueno, evaluar los resultados, los tiempos para evaluar todas estas cosas, el registro está integrado en vuestros sistemas de información, es estándar en todos los hospitales. Esta es la única duda que me queda. Depende de cada hospital, nos lo hemos tenido que adaptar. Hay distintas maneras de poder enviar la información o de que se conecte y que tú lo registres en una plataforma intermedia y se envíe. Lo que pasa que el punto de inflexión para que esto realmente se hiciese por todos los hospitales es que si el paciente no está registrado y no está informado, no lo voy a poder facturar. Y eso obliga. En el momento que está unido a la facturación, obliga a que se haga este registro. Y yo creo que también es muy importante que estemos empezando a ver los resultados de este registro, ¿no? Porque si simplemente registramos cosas, pero no ves el beneficio, qué información podemos estar obteniendo, pues al final es un sobreesfuerzo que hacemos todos, ¿no? Los clínicos, farmacia, de que esté todo bien registrado. Por eso yo pongo en valor este ejercicio de analizar los datos, que es complejo porque habéis visto que la N de registros que manejas es muy alta, ¿vale? Pero yo lo pongo en valor también. Evidentemente, yo creo que merece la pena el esfuerzo y es una cosa que, bueno, siempre hemos tenido en la cabeza con más o menos recursos y hacemos más o menos lo que podemos, pero desde luego toda tendencia o toda política encaminada a esto a mí me parece desde luego esencial y cuanto más, digamos, transversal, mejor desde mi punto de vista. ¿Qué opinas, Belén, sobre esto? Me da muchísima envidia, Estela, muchísima, porque nosotros estamos en pañales, ¿no? Lo anterior. El Sergas, bueno, yo así de memoria solo recuerdo haber registrado pues temas de supervivencia, que era lo que decía Estela, bueno, los motivos de un riesgo compartido con la inmunoterapia en cáncer de pulmón. ¿Vale? Entonces es la única vez que lo hicimos con tablas Excel. El Sergas sigue ahí intentando sacar datos. Se van sacando algunos datos pequeñitos, pero vamos, nada que ver con ese registro que vamos, yo me he quedado así como cayéndoseme la babilla, porque creo que desde que estuve en dirección creo que es una espinita que tengo ahí clavada y creo que es que los resultados en salud son imprescindibles, porque es que no sabemos lo que estamos haciendo. Yo no sé lo que hago, o sea, o hago yo una tabla Excel con los datos, ¿vale? O no sabemos lo que estamos haciendo. Podemos tener pues algunos datos en cáncer de próstata, algunos datos en cáncer de tal, o con algún fármaco en concreto, pero no como lo estáis haciendo vosotros. Y yo creo que es imprescindible. Pero bueno, aunque os dé envidia, es decir, no es perfecto.
Sí, Sí, hay sí, no mucho es perfecto, trabajo pero es que tú detrás tienes, sí, sí, pero es que y tienes datos. claro, pero deberíamos ir a que fuese mucho más automático ese registro. Sí, Yo creo que la sí. integración en los sistemas de información y que Exacto, esto fuera totalmente transversal. A ver, es lo mismo que Valtermez. Yo creo que Valtermez también. es un filón, pero es que Totalmente. al final, o sea, tú tienes que entrar en Valtermez y meter los datos. O sea, tendría que ser todo mucho más automático. Pero es que si no conseguimos tener algo automático, pues tendremos que hacerlo de otra manera. Pero es que tenemos que hacerlo. Ujú. Porque es que yo no sé cómo están tratados de bien o de... Se va la voz. Sí. Belén, ¿te perdemos? No. Belén. Bueno, Bueno, seguimos. Mira, hay otras preguntas. Vamos a seguir. Probablemente podremos volver a esto un poquito más tarde, pero hay otra pregunta de nuestra compañera María Espinosa. Belén, te hemos perdido un ratito. Sí, sí, me he quedado medio congelada. Bueno, bienvenida de nuevo. Pues eso, lo que decía era que por lo menos existen esos datos, porque yo no sé si yo trato mejor a los pacientes de lo que los trata Estela, ¿vale? O es que Estela los trata mejor que yo. Y a lo mejor, si Estela los trata mejor que yo, pues tendré que aprender de lo que hace Estela. Porque es que a lo mejor yo lo estoy haciendo fatal y es que estoy invirtiendo una cantidad de dinero que, a ver, que el dinero es dinero, pero es que al final, o sea, es una parte muy importante. Evidentemente. Bueno, volveremos, decía, probablemente sobre esto un poquito más tarde, pero seguimos con las preguntas de nuestros compañeros que nos están oyendo al otro lado. Nos comenta María Espinosa. Muchas gracias por tu pregunta, María. Buenas tardes, enhorabuena por la sesión. ¿Y hasta qué punto pensáis que el acceso a nuevas indicaciones pendientes de financiación que está habilitado en algunas comunidades autónomas dificulta las negociaciones entre el Ministerio y los laboratorios? Al usarlo a precios más caros, parece que más difícil exigir precios más moderados. ¿Cómo veis este punto? Sí, totalmente de acuerdo con María. Galicia es uno de los sitios, bueno, una de las comunidades autónomas en las que sí se permite el uso del medicamento de forma individualizada que está pendiente de precio de financiación. Pero bueno, yo soy de la opinión que, bueno, a lo mejor soy un poco así tipo Mordor, pero creo que deberíamos ir todos a una. Y si no hay financiación, pues tendremos que esperar por ella. Que estás quitando a lo mejor una posible opción en un paciente, ya, pero es que a lo mejor así esto agilizamos. No lo sé, es un poco complejo. O sea, por un lado estás viendo, claro, tú imagínate ver los ojos de María, ¿sabes? Que te dice que ya no le quedan opciones. Ya. Y es que ya no le quedan opciones, ¿sabes? Entonces, bueno, es complejo, pero igual sí que retrasamos el tema de los acuerdos de financiación. yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, y en nuestro caso en Cataluña, a veces con alguno lo puedes pedir de manera individualizada y te lo pueden estar autorizando dependiendo paciente, pero no siempre te van a decir que sí. Y en algunos casos, cuando ya empieza a haber una N que se considera que puede ser relevante, normalmente para estos fármacos que se están negociando una indicación, la financiación de una indicación, nos dicen que no se va a poder facturar y que no lo podríamos en ese caso utilizar. Y yo al final es que creo que nos estamos echando piedras nosotros mismos, porque si es un fármaco que ya está comercializado en España para otras indicaciones que tienen su financiación y llegan con una nueva indicación, si yo comienzo a utilizarlo fuera de lo que está financiado, es que no estoy dejando al ministerio que tenga argumentos para poder discutir cuál es el mejor precio que puede tener ese fármaco para esa indicación, porque ya lo estamos utilizando, ¿no? Es muy diferente cuando es un fármaco que no tengo comercializado en España.
¿no? Y que ahí tú sabes que lo puedes adquirir por otras vías a un determinado precio y tú valorarás. Pero en este caso yo creo que nos hacemos trampas al solitario, nosotros mismos directamente. Distorsiona, yo creo, distorsiona el sistema y sobre todo distorsiona de manera desigual en unas comunidades y otras, que es la sensación que yo tengo. Y ya no solo eso, es dentro de la misma comunidad, entre hospitales. Porque, por ejemplo, aquí en Galicia es el hospital el que tiene la última palabra. O sea, el de si paga o no paga. Eso que está pendiente de financiar. Con lo cual, en Lugo a lo mejor te dicen que no y en Pontevedra te dicen que sí. Bueno, pero a veces te lo pueden estar diciendo dentro del mismo hospital porque el informe, las características y la situación se consideran que pueden ser diferentes y que en un paciente pueden estar considerándose que apostamos por ese tratamiento y en otro paciente, pues a lo mejor la situación... Ya, pero eso sí, 2 pacientes dentro del mismo hospital, pero es que esto es de diferentes hospitales. Claro, pero ahí... O sea, es que a lo mejor el mismo paciente en 2 hospitales, en uno le dicen que sí y en otro que no. Sí, pero bueno, que esa parte de evaluar cada uno de los casos, pero que puede darse, pero porque no todos los pacientes son iguales. Sí, desde luego. ¿No? Y por ejemplo en hemato eso también ocurre muchísimo, de si tengo una opción que ese fármaco me puede llevar a que alcance una respuesta y pueda ir a un trasplante, tienes siempre esa visión de la opción curativa, ¿no? De voy a meterlo en la mejor respuesta posible para poderlo llevar a esa opción curativa, que no siempre lo tienes en otros, ¿no? Y eso a veces, yo creo que también es importante explicar bien el por qué situaciones que parecen iguales pueden tener respuestas diferentes, porque la evaluación que estás haciendo, el paciente que tienes delante no es siempre igual, ¿no? Y que no son decisiones que tiene que tomar farmacia, son decisiones que tienen que ser consensuadas dentro, pues, con la dirección, dentro de ese comité de tumores, en los que todo el mundo pueda decir el por qué considera sí o por qué considera no en ese caso. Evidentemente interesantísimo, esto es verdad, cada paciente es diferente, cada paciente tiene una situación clínica en la que el fármaco le puede aportar o no le puede aportar o le puede aportar menos y ha de ser evaluado individualmente, evidentemente, sí, completamente de acuerdo. Pasamos a otra pregunta de Cecilia Mariño Fernández, en la que comenta: buenas tardes, soy Cecilia Mariño Fernández, muchas gracias por las presentaciones. Mi pregunta es, ¿cómo reducirían los tiempos para reducir las pérdidas de oportunidades que han comentado? ¿Cómo podríamos reducir los tiempos? Buena pregunta. Podemos sacar aquí la bola, ¿no? Mágica, pero es complicado. A ver, yo creo que una de las cosas es que aquellos fármacos en los que hay más incertidumbres es en los que se puede estar retrasando más y en los que te sale un coste-efectividad que el sistema cree que no es sostenible, que el impacto presupuestario que tiene es demasiado alto. Entonces, claro, dices, es una pérdida de oportunidad, ya, pero es que también tenemos casos de fármacos que se han aprobado, se han financiado con un fase 2 y cuando ha llegado el resultado del fase 3, hemos tenido que decir a ese paciente que estaba en tratamiento que los resultados que estábamos teniendo no eran tan buenos como creíamos con el fase 2. Y le hemos tenido que explicar que pensábamos que lo mejor que le podíamos ofrecer en ese momento era suspender un fármaco. Es decir, ojo, porque existe esa incertidumbre que puede ser que en algunos casos, cuando tienes más datos, nos esté diciendo pues, que a lo mejor tengo toxicidades nuevas que como tenemos poca experiencia no las hemos visto, o que no hemos alcanzado, por ejemplo, esa supervivencia global cuando tenemos un mayor número de pacientes. Luego, yo creo que esa pérdida de oportunidad también la tenemos que ver como que estás intentando proteger de esa incertidumbre al paciente también, ¿no? Es decir, ojo con a veces querer correr demasiado
¿no? Y quizás por eso son, cuando hay tanta incertidumbre en esos fármacos en los que yo creo que tiene más interés el poder recoger datos de los resultados que tenemos y ese pago por resultados, ¿no? Completamente. Sí, yo creo que o sea, reducir los tiempos es con lo que decía Estela, totalmente de acuerdo, con ese pago por resultados. Porque es que si no, o sea, las comisiones, o sea, yo lo que reflejaba era, por ejemplo, el tema de las comisiones autonómicas, ¿vale? Que ahí, o sea, estás perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque también existe un número tan amplio de indicaciones o de nuevas moléculas que salen al mercado que, o sea, es que no te da la vida para evaluar. O sea, porque es que aunque hagas una reunión al mes, es que es imposible, es que tienes más fármacos todavía que evaluar y son fármacos que también tienen su prisa, porque, o sea, todo lo que son inmunomediadas también tiene su prisa. Entonces, sí, es complejo. Yo creo que es Aquí en complejo. Cataluña tenemos lo que llamamos el uso provisional también, es decir, cuando una indicación sale financiada, es decir, sale ya en Bifemet, 1 de junio, esa indicación en Cataluña ya sale con uso provisional. Eso quiere decir que ya la podemos utilizar, aunque el dictamen y la evaluación la tengamos a posteriori, y sea a posteriori cuando nos digan pues qué es lo que tengo que registrar en la RPT y todas estas cosas. Eso ha permitido, desde que se hizo esta parte del uso provisional, que no haya ese retraso, ¿vale? Es decir, ya se incorpora y ya se irán evaluando, ¿no? Sí, aquí también. Lo que pasa que, claro, pues yo hoy, por ejemplo, hice 9, aquí se llama Soles, es un aplicativo. Pues hice 9 informes. O sea, ¿cómo puedo tener 9 informes de medicación individualizada? ¿Sabes? Como... Al final es verdad que nuestro trabajo muchas veces es evaluar individualmente a los pacientes es que hay tanta... ¿Sabes? Desde la financiación hasta que la comisión autonómica autoriza, ¿sabes? Y entonces dices tú, o sea, venga, copio y pego. O sea, este ya, copio y pego, porque ya no puedo más. Mira, una de las cosas que decían también, de verdad que oportunamente el Ministerio ha sacado, bueno, ha publicado ahora en el mes de mayo, hace unos días, un documento sobre la financiación, el proceso para dar transparencia, para hacer público un documento público para, bueno, pues comentar cómo es el proceso de financiación de los fármacos. Es un documento súper concreto, a mí la verdad que me... Sí, yo además o sea, es interesante porque no se hace, ¿qué dices tú? Este tostón a ver quién se lo lee. Pero bueno, que no se hace pesado ni... Y yo creo que... cosas que hay gente que a lo mejor tiene un Yo poco... creo que hay que ir reduciendo esos tiempos en el expediente de financiación. Entre que inicia el laboratorio, el expediente y se da el ok a la financiación o no financiación. Iba a decir también, tenemos 10 minutitos más y tenemos 3 preguntas que contestar, pero solamente iba a comentar respecto a este documento que en él refleja que en este año, por eso digo, es como un ejercicio, bueno, pues súper maduro de acortar esos tiempos y de evaluar de manera más rápida y de incorporar la innovación de manera más rápida. Y ese documento comenta que en este año 2022, bueno, pues el Ministerio publica un IPT por cada tres días laborables. Y un IPT cada 3 días es un documento con muchísima información y desde luego de gran ayuda. O sea que es un esfuerzo de transparencia y de acceso. Bueno, y que el IPT ahora, o sea, es como, o sea, mucho más complejo, o sea, se ha mejorado, vamos. Sí. Comentamos, mira, Marisacra, vamos a dejar como 5 minutos, 10 minutos más quizá de debate. Marisacra nos comenta otra reflexión más que una pregunta. La incorporación de los nuevos fármacos e indicaciones ya sigue un proceso centralizado. El problema es que cada comunidad ha establecido mecanismos intermedios mientras se resuelve a nivel central. Ahí está la inequidad desde mi punto de vista, aunque lo hacemos pensando en los pacientes y probablemente estas situaciones retrasan o dificultan las negociaciones a nivel centralizado. Tema muy difícil. ¿Qué opináis? Sí, yo creo que un poco lo hemos comentado con la pregunta también de María Espinosa, ¿no?
e intentas hacerlo siempre lo mejor por el paciente, esa evaluación individualizada, pero que hay situaciones en las que quizás podemos estar poniendo trabas a esa negociación que se está haciendo a nivel centralizado del precio financiación, ¿no? De esa indicación. Preguntan por el chat también, ¿podrían repetir cómo se llama ese documento? El documento es el documento informativo sobre la financiación y fijación de precio de los medicamentos en España y está publicado en mayo de 2022, o sea, es publicado en este mes, ¿vale? Es un documento desde luego muy ilustrativo. Entras en el ministerio y justo, o sea, entras por el ministerio en la parte de profesionales y ya te aparece, es el primero que te aparece, lo último que te aparece, donde también aparece Bifemed y todo esto, es lo último, es lo primero. De acuerdo, pues por nuestra parte ninguna pregunta más. ¿Algún comentario que queráis hacer para finalizar o alguna deberes para casa o algún, bueno, tenemos que trabajar en ello? Yo solo haría un comentario, ¿no? Porque además en este documento que han publicado ya lo dicen muy bien. Los tiempos desde que el laboratorio presenta para la financiación. Y para mí uno de los problemas es a veces encontrar cuándo el laboratorio lo ha presentado, ¿no? Porque a veces dices, es que la EMA ya lo aprobó hace X meses. Sí, pero yo no sé siempre si el laboratorio esa indicación ya la ha presentado en España o está esperando a presentar el informe cuando tenga 2 o 3 indicaciones más y hacer un 3x2, ¿no? Para mí es una de las cosas que diría que me queda todavía, que me gustaría, ¿no? El tener esa fecha, que bueno, que seguro que se puede encontrar, pero para mí es complicada, ¿no? Y lo mismo que le pedimos muchas veces al ministerio, pues que sea todo como mucho más transparente, y creo que el ejercicio que han hecho con este documento aporta esa transparencia. Yo creo que la transparencia se la tenemos que pedir a todos. Sí. De acuerdo, completamente de acuerdo. Belén, una última reflexión. Yo es que tengo ahí la espinita de los resultados en salud. No sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Pero de verdad, aunque solo fuera... Hay un esfuerzo de digitalización y todas estas cosas sí. de innovación digital y todas estas cosas que, bueno, llegaremos, Belén, antes pronto que tarde, seguro. ¿Tú crees? Es que yo llevo 7 años o 8 oyéndolo. No, sí, 8 años. 8 años fue la primera vez que oí hablar de resultados en salud. Y a día de hoy voy haciendo mis tablitas Excel y nada, pero bueno, a ver si ahora el Serga se pone un poco las pilas, porque estuvimos ahí un poco parados por problemas informáticos y parece que ahora nuestro querido Exim camina un poco más rápido. O sea que nada, espero que el año que viene os pueda presentar unos datos así un poco más leves que los de Estela, pero con algo más. Muy bien, pues si os parece damos por cerrada la sesión. Muchísimas gracias a las dos. La verdad que hablaríamos de esto largo y tendido. Y con muchas cosas y muchas ganas de hacer cosas nuevas, desde luego. Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí, muchas gracias por vuestras aportaciones y nos vemos en la siguiente. Buenas tardes. Muchas gracias, un placer. Gracias.